Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar sobre 5 libros fantásticos que estuvieron prohibidos durante la dictadura de Franco en España. O sea, prácticamente 5 libros que no se podían conseguir. Y bueno, antes de que continuemos, me gustaría que se suscribieran al canal. Ya saben que estamos haciendo las cosas muy bien. Recomendamos más o menos 20 libros a la semana. Y me gustaría que se suscribiera, me gustaría que me regalara un like y vamos ya directamente a esta lista porque ya saben que si no yo me emociono y termino hablando horas y horas sobre libros, que es mi especialidad en la vida. Vamos a comenzar con el primer libro prohibido por Franco durante su gobierno, que es La Regenta, una novela de Leopoldo Alas Clarín, publicada en 2 tomos. El primer tomo se publicó en 1884 y el segundo se publicó en 1885, digamos, una obra que se había publicado prácticamente 50 años antes del gobierno de Franco. Pero pues, tuvo el honor de ser prohibida y ser considerada como una obra maldita dentro de este sistema. Es una obra que básicamente está marcada por el naturalismo, por el realismo y que pues habla sobre una ciudad que se llama Vetusta, que en realidad es una ciudad en el norte de España que se llama Oviedo, que es la capital de Asturias. Y esta novela pues nos habla prácticamente sobre las costumbres de la España del siglo XIX, sobre la hipocresía que tenían en esa época gran parte de las familias, y nos habla sobre el personaje Ana Osores, quien pues básicamente nos habla sobre sus infidelidades. Para muchas personas pues es una obra marcada por Emile Solá, marcada también por ciertos movimientos relacionados con el positivismo, relacionados con la manera en que se veía la existencia. Y pues sí, Leopoldo Alas Clarín nos lleva a conocer cómo era España en el siglo XIX, nos lleva a conocer lo hipócritas que eran las sociedades. Es un libro que no solamente estuvo prohibido en el periodo de Franco, creo que estuvo prohibido en toda España durante muchísimo tiempo. Pero ahí está, no sé por qué a Franco no le gusta, porque verdaderamente es una obra maestra, pero el hecho de que se atreviera a hablar sobre la infidelidad de una mujer era ya considerado algo prácticamente satánico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la segunda novela, que esta es una joya. Vamos a hablar sobre 1984, una novela de ficción distópica escrita por George Orwell y que se publicó en 1949. Es una novela que habla sobre la omnipresencia del Estado, sobre el gran hermano, el personaje este que lo ve y lo sabe todo y que conoce todo. Y pues sí, es una novela que critica estos sistemas totalitarios, una novela que critica cómo la humanidad cada vez se vuelve más controladora, digamos, ¿no? Que cada vez nos tienen más controlados a través de la tecnología y a través de un montón de cosas. Y el problema no es que todos estemos controlados, el problema es que uno de los personajes, que es el personaje central, resulta que se da cuenta del control que tienen sobre nosotros y entonces comienza a intentar escapar de estas políticas sociales que contienen básicamente la posibilidad de un montón de cosas y nos damos cuenta de que pues es prácticamente imposible. Va una caída detrás de otra, y demuestra básicamente la manera en que el control del Estado está hecho para castigar, porque al final tiene unos fragmentos relacionados con la tortura que son verdaderamente terribles, porque el Estado está para controlar y si no controla está hecho para castigar. Esta novela pues no le parecía a Franco porque digamos que también Franco hacía visible un Estado totalitario y pues era como ponerlo en evidencia. Y pues ahí está, esa es la novela número 2 y vamos ahora con una obra de teatro fascinante que se llama La Casa de Bernarda Alba, que es una obra de Federico García Lorca. Federico García Lorca es un poeta de origen gitano del sur de España que escribió esta obra en 1936, una obra que se escribió prácticamente dentro de la República Española. Y desafortunadamente no pudo ser
estrenada ni publicada sino hasta 1945, pero no en España. Por órdenes de Franco tuvo que ser pues, prohibida en todos los teatros, prohibidas todas las publicaciones, prohibidas todas las distribuciones, y entonces tuvo que estrenar en Buenos Aires. Básicamente por la intervención de Margarita Xirgu, quien fue la persona que tuvo la posibilidad de llevar la obra de García Lorca a este lugar. En realidad no es una obra tan complicada, o sea, no es una obra que digamos que tenga una crítica abierta hacia el poder, pero sí es una obra que digamos, visualiza la manera en que se vivía o que vivían las mujeres durante principios del siglo XX. Una mujer que se vuelve viuda, que es Bernarda Alba, y que tiene una serie de hijas que demuestran ciertos valores. Al final hay una serie de contrastes y de historias amorosas que se rompen y se vuelven a unir, pero para muchas personas la crítica que hacía García Lorca al final tiene que ver con pues sí, con esta crítica al Estado totalitario, tiene que ver la crítica a esta moral falsa que se manejaba también en las grandes dictaduras españolas, y vale la pena mencionar de que pues, García Lorca fue asesinado por parte de la policía que trabajaba para Franco, para castigar en cierto sentido su sentido de artista, para castigar su homosexualidad. Pero bueno, vamos con otra obra que se llama L'Étranger de Albert Camus, que se traduce como El extranjero. Es una obra de 1942, prácticamente cuando acababa de terminar la Guerra Civil Española. Una obra que está muy relacionada prácticamente con el existencialismo. Para muchos es la gran novela del existencialismo. Albert Camus, quien es un premio Nobel de origen argelino, que vivió mucho tiempo pues, en Francia, y vale la pena mencionar que pues el protagonista, que se llama Meursault, es pues una persona que es prácticamente indiferente a la realidad y que critica en cierto sentido pues estas cosas que tienen que ver con el progreso, con la tecnología, con la familia, con un montón de cuestiones colectivas que verdaderamente le terminan siendo como extrañas. Recordemos que la palabra extranjero viene del término extraño, de la persona que no se siente perteneciente a un lugar. Y pues sí, digamos que la novela prácticamente habla de eso, sobre la desesperación de este personaje y de cómo pues la realidad le parecía un poco incómoda, y cómo pues a veces parece como no tener ningún tipo de sentimiento. Pareciera ser que en el caso de Franco, pues hizo todo lo imposible porque el existencialismo, esta nueva corriente filosófica muy ligada al mundo de los intelectuales franceses después de la posguerra mundial, fuera evitado en España. No quería que la gente tuviera contacto con filosofías ajenas a las que trataba de controlar, porque Franco lo que intentaba era controlar el pensamiento de los españoles, que al final eso no se puede lograr, y por lo tanto pues, Albert Camus estuvo prácticamente prohibido durante toda la dictadura, y pues tristemente, porque créanme que es un gran escritor que le ha aportado muchísimo a el mundo de la cultura mundial. Vamos a terminar con una obra que me gusta muchísimo, que es la obra del poeta Antonio Machado, quien, pues como todos sabemos, nació en el siglo XIX y murió prácticamente durante la Guerra Civil. Y pues es el poeta más joven de la generación del 98, una obra muy ligada al modernismo, una obra íntimamente, la obra de Antonio, está muy ligada a la obra de su hermano Manuel Machado. Sin embargo, vale la pena decir que Antonio Machado era ultra republicano, estaba en contra de cualquier sistema monárquico, en contra de cualquier tipo de dictadura, y tiene una obra fascinante principio a fin. O sea, es un poeta que nos deja entrever, sí, este tinte modernista, pero también gran parte de la belleza del mundo español. Es un poeta que tiene una variedad increíble, y resulta que a Franco le parecía pues verdaderamente despreciable y estaba prohibido prácticamente en toda España. Pero lo que más le había dolido a Franco es que Machado tenía un texto que se llama El crimen fue en Granada,
que es un texto ligado íntimamente a la muerte de Federico García Lorca. Imagínense que Antonio Machado, en plena dictadura, se había atrevido a construir un poema hablando de la manera en que el Estado franquista se había atrevido a matar a uno de los mejores poetas. Y es de una belleza increíble. Comienza diciendo: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. Es precioso, güey. Y pues sí, evidentemente la obra de Antonio Machado estuvo prohibido porque pues evidenciaba la brutalidad del Estado formal de la dictadura española. Y ahí está, les dejé 5 libros que pues nos hablan formalmente sobre la prohibición en España. Espero les gusten, son 5 libros que yo tengo mucho precio y me gustaría que me comentaran qué piensan, de qué podemos hablar. Me gustaría que me regalaran un like y me gustaría que se suscribieran al canal. Tengo un Patreon si quieren tener algunas actividades relacionadas con un taller de escritura o un taller de lectura. Ahí está disponible, se los dejo aquí abajito. Y nada, les mando un saludo y no olvidemos a Franco, no olvidemos lo terrible que fue la vida con ese señor. Nos vemos en el próximo video. Bye.